Capítulo 271. Lo ocurrido en Satavahana fue, desde su perspectiva, solo un pequeño disturbio. En un estado autocrático gobernado por un emperador, confiscar los barcos y mercancías de unos comerciantes que causaron alboroto no era algo particularmente significativo. No habían actuado sin ninguna justificación y habían fingido seguir ciertos procedimientos. Pensaron que no habría problemas, ya que incluso habían preparado medidas por si surgía alguna fricción diplomática. Pero esa era solo la perspectiva de la clase dirigente de Satavahana que había manejado el asunto. La realidad era completamente diferente. Solo un día después de recibir el informe de Tadius, Marcus convocó a los poderosos de las provincias orientales para una reunión de emergencia. La razón por la que la reunión pudo celebrarse tan rápidamente era simple. Muchas figuras influyentes ya estaban en Ctesifonte debido a los eventos relacionados con la academia militar cuyo calendario ya había sido ajustado. Aunque los cercanos a Marcus ya conocían más o menos la situación, había varios que aún no comprendían completamente el asunto. Murmuraban entre ellos, mirándose con desconcierto y preguntándose qué sucedía. Incluso esos pequeños murmullos desaparecieron cuando Marcus entró en la sala de audiencias. Cuando Marcus comenzó a caminar lentamente, todos los presentes se arrodillaron sobre una rodilla e inclinaron la cabeza. Todos están aquí. Gracias por reunirse a pesar de sus ocupadas agendas. No es nada. Si el Shansa nos llama, debemos acudir corriendo sin importar qué. Con solo una mirada rápida, era evidente que las personas reunidas en la sala eran realmente impresionantes. Surenas y Espartaco, confidentes de Marcus. Los altos funcionarios del Comité Consular, recientemente reorganizado tras obtener los derechos de cónsul perpetuo. Nobles locales de importancia en las provincias orientales y los nuevos responsables de asuntos prácticos. Era un asunto tan importante que incluso aquellos inmersos en tareas urgentes habían sido convocados. Cuando Marcus se sentó en la única silla disponible en la sala de audiencias, Surenas se arrodilló sobre una rodilla frente a él y habló. Señor Marcus, todos han respondido a la convocatoria y están presentes. Bien. Que todos levanten la cabeza. Sí. Con voces llenas de lealtad absoluta y respeto, todas las miradas se centraron en Marcus. La razón por la que he pedido que todos se reúnan aquí es porque se ha cometido un grave acto de provocación contra Roma. Surenas, explícalo. Sí. Aunque algunos ya lo habrán escuchado, lo explicaré de nuevo. Los comerciantes romanos que operaban activamente en Satavahana han sido despojados de sus bienes y humillados. Cabe señalar que todos ellos eran ciudadanos romanos. ¿Se encontraron con bandidos? ¿Quién es el responsable? El príncipe y los nobles de Satavahana. Los miembros del comité asesor del Senado, que escuchaban sobre esto por primera vez, fruncieron el ceño con incomprensión. Por supuesto, los nobles locales también mostraron reacciones de incredulidad. ¿El príncipe de Satavahana persiguió a comerciantes romanos? ¿Cuál es la razón? ¿Los comerciantes que fueron a la India no recibieron autorización oficial? En otras palabras, ¿está diciendo que Satavahana ha provocado a Roma? Para un estado del nivel de Satavahana, desafiar a Roma era prácticamente un acto suicida. Era difícil creer que lo hubieran hecho en su sano juicio. Fabio, miembro del comité, negó con la cabeza cautelosamente. Era un respetado patricio que había ocupado el consulado hace 4 años, pero al estar más cerca del Senado, no conocía todos los detalles de este asunto. ¿Podría haber alguna conspiración? ¿Quizás fuerzas que intentan crear discordia entre Satavahana y Roma? No parece ser el caso. El príncipe Swati, que dirigió este incidente, es considerado el próximo rey. Además, se dice que confiscó todos los bienes de los comerciantes y los declaró como suyos. ¿Pero en qué estaba pensando? Fabio abrió la boca y observó la expresión de Marcus. Era para evaluar cuán enfadado estaba Marcus. Esta situación es tan absurda que incluso yo siento estupefacción más allá de la ira. Hasta ahora, los países con los que hemos tratado ni siquiera soñarían con tratar injustamente a los ciudadanos romanos, a menos que busquen confrontación directa con Roma. Satavahana es una monarquía y aunque ha tenido intercambios con Roma, estos se limitaban al comercio restringido. ¿Podría ser que desconozcan nuestras leyes? Es muy posible. Quizás actuaron pensando que esto no será un gran problema.
Sin embargo, dado que los ciudadanos romanos han sufrido daños directos, no podemos simplemente ignorarlo diciendo que no hay remedio. Sus palabras son muy acertadas. Cuando los miembros del comité mostraron su comprensión, Surenas rápidamente distribuyó periódicos preparados de antemano. Este es el periódico que se distribuirá mañana en Ctesifonte. Artículos similares se publicarán secuencialmente en Antioquía, Damasco, Alejandría y las polis griegas. Los detalles de este incidente son exactamente como se describen aquí. Cuando el comité y los nobles locales desplegaron los periódicos, un gran titular captó su atención. El impactante ultraje de la familia real de Satabaana. Ciudadanos romanos sufren humillación sin precedentes en un país extranjero. El artículo describía detalladamente cómo el príncipe indio y sus soldados habían tratado a los comerciantes romanos. Naturalmente, había sido sazonado con un nivel apropiado de exageración, pero para quienes leían el artículo, lo escrito era la verdad. Los ojos de todos ardían de ira al leer cómo se había burlado de los ciudadanos romanos, pisoteándolos e incluso escupiéndoles. Aproximadamente 2/3 de los comerciantes que participaron en esta expedición comercial son provinciales que obtuvieron la ciudadanía en reconocimiento a sus méritos. Pero una vez que se convierten en ciudadanos romanos, tal distinción carece de sentido. No tengo intención de tomar a la ligera la humillación que han sufrido. Solo podemos agradecer sus compasivas palabras. Los nobles locales inclinaron sus cabezas aún más profundamente. Las palabras de Marcus significaban que garantizaría los derechos de quienes obtuvieron la ciudadanía posteriormente, asegurando que disfrutarían de sus derechos como romanos. La gente del comité tampoco planteó objeciones. Este incidente era, en cierto modo, una buena oportunidad para solidificar aún más la lealtad de la población local. ¿Cómo reaccionarían los provinciales al ver a Roma indignada por la humillación sufrida por ciudadanos romanos de origen provincial en el extranjero? Naturalmente, alabarían la decisión de Marcus y se fortalecería su deseo de obtener la ciudadanía. Señor Marcus, ¿cómo piensa manejar este asunto? ¿Sería suficiente enviar una delegación oficial para exigir el castigo de los responsables y una compensación justa? Podríamos manejarlo moderadamente como sugiere Fabio. Pero quienes cometieron este acto son miembros de su clase dirigente. ¿Creen que nos harán caso si exigimos un castigo adecuado? Simplemente crearán un chivo expiatorio, lo culparán y tratarán de encubrir el incidente. Sus palabras son muy acertadas. Ahora que lo pienso, es muy probable. Por mucho que insistamos, no podrán castigar a quien será el próximo rey. Es difícil encontrar un punto medio en este asunto. Por mucho que protestemos diplomáticamente, es poco probable que nos escuchen. Dada su adhesión a un estricto sistema de clases, probablemente nos insultarán diciendo que les molestamos por algo insignificante. Pero si lo dejamos pasar ligeramente, manchará el rostro de Roma. Surenas asintió y miró a los reunidos. Como señala sabiamente el señor Marcus, una respuesta mediocre difícilmente logrará beneficios adecuados. Aunque podríamos recibir una compensación, no estamos discutiendo este asunto solo para obtener algo así. Este es un asunto grave de prestigio. Han insultado a ciudadanos romanos que cruzaron con la autorización oficial del señor Marcus. Es decir, esto equivale a pisotear la dignidad del señor Marcus y de Roma. Debemos imponer un castigo severo. Entonces debemos prepararnos para movilizar tropas inmediatamente. Tenemos que reunir soldados y calcular cómo organizar las líneas de suministro. Cuando las conversaciones brotaron de todas partes como agua de una presa rota, Marcus levantó lentamente la mano. La atmósfera ruidosa de la sala volvió a calmarse. No es necesario. Los preparativos ya deben estar completos. ¿Qué? ¿Está diciendo que los preparativos para la guerra ya están hechos? Sí. Hace tiempo ordené a Surenas que se preparara para responder en cualquier momento según diversas circunstancias. ¿Qué dices, Surenas? ¿Están listos los preparativos? Sí. Si da la orden, inmediatamente movilizaré tropas para imponer un severo castigo a Satabaana. Los emisarios para declarar la guerra ya han cruzado el mar en barco. Llegarán justo cuando nuestras tropas alcancen su territorio. También he enviado una carta con mis intenciones a Roma, así que no hay que preocuparse por eso. ¿Qué más había que decir cuando ya estaban listos todos los preparativos? Tanto los nobles locales como el comité estaban de acuerdo con la necesidad de esta guerra.
Naturalmente, se nombró a Surenas como el comandante que dirigiría esta guerra. Se arrodilló una vez más frente al trono y expresó su determinación con firmeza. Esta guerra es una declaración contra aquellos países lejanos del Oriente que no comprenden a Roma. Todos los países que escuchen estas noticias sabrán cómo deben tratar a los ciudadanos romanos. Así es. De todos modos, este proceso era necesario en algún momento. Son ignorantes respecto a Roma. Marcus se levantó del trono y declaró solemnemente. Convoca a todos los Aquilanus en la plaza. Comenzaré el discurso para anunciar la guerra a los ciudadanos. En realidad, incluso antes de que Tadius abordara el barco hacia la India, Marcus ya había iniciado los preparativos para atacar Satavahana. Gracias a esto, a los pocos días de que Marcus diera la orden, las legiones romanas subieron a los barcos con destino a Satavahana. Y para disimular, también se hicieron movimientos como si se estuviera enviando tropas por tierra desde los reinos de Karen y Suren, ubicados en el extremo este de Roma. Pero antes de esos inquietantes movimientos, la declaración de guerra enviada desde Roma llegó a la capital de Satavahana. El palacio de Satavahana cayó en total confusión. Aunque se convocó una reunión lo más rápido posible, reuniendo a nobles de todas partes, solo llovieron gritos de incomprensión. ¿Cómo puede Roma, que ni siquiera es un país adyacente a nosotros, declararnos la guerra por algo así? Solo castigamos a unos pocos comerciantes plebeyos, ni siquiera nobles, y declaran la guerra. Esto debe ser simplemente una excusa que Roma está usando para luchar contra nosotros. Tal vez vengan por esas piedras que ese romano estaba extrayendo indiscriminadamente. Eso es imposible. ¿Por qué iniciarían una guerra por algo así? El rey Migasbati, escuchando los lamentos de los nobles, suspiró con cansancio. El enviado que trajo la declaración de guerra dijo esto. Todos los ciudadanos de Roma pertenecen a Roma. Por lo tanto, el Shansha de Roma no tolerará un acto que equivale a escupir directamente en su rostro. Incluso sin leer toda la declaración de guerra, era fácil entender cuán firme era la determinación de Roma. Honestamente, aunque no podía entender por qué reaccionaban de manera tan excesiva por algo así, también pensó que quizás el príncipe había cometido un error inexcusable. En cualquier caso, independientemente del objetivo o las intenciones del oponente, había que preparar una respuesta. Era un hecho consumado que el ejército romano atacaría, por lo que debían convocar tropas para combatir y formular estrategias defensivas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Satavahana se diera cuenta amargamente de que el tiempo que tenían no era muy largo. Poco después de la llegada de la declaración de guerra, llegó la urgente noticia de que un gran ejército romano avanzaba por tierra y mar. Mucho más rápido y con mayor urgencia de lo esperado. Las llamas de la guerra envolvieron a Satavahana. Capítulo 272. La vanguardia de 70.000 hombres liderada por Surenas desembarcó por mar antes de que Satavahana pudiera siquiera reaccionar. Los barcos romanos aparecieron en la costa apenas 3 días después de que la declaración de guerra fuera emitida y el emisario regresara a Roma. Esto solo podía interpretarse como que habían enviado tropas casi simultáneamente con el emisario para la declaración de guerra. Algunos denunciaban esto como un acto vil, prácticamente un ataque sorpresa, pero ¿a quién podían quejarse? El ejército enemigo ya había entrado en el reino y el tiempo para responder era terriblemente escaso. ¿Cuántos son los enemigos? No se ha podido determinar el número exacto. Sin embargo, la opinión común de los testigos es que no llegan a 100.000. Eso significa que debemos considerar que son al menos 50.000. ¿Aún no están listos nuestros soldados? Estamos organizándolos lo más rápido posible. Pero como todo ocurrió tan repentinamente, el rey Migasbati chasqueó la lengua ante la lamentable imagen de su subordinado nervioso. El poder de Satavahana, que poseía actualmente la fuerza militar más poderosa de la India, ciertamente no era algo que pudiera ignorarse. Si movilizaban todas sus fuerzas, era un país con la capacidad de mantener más de 100.000 soldados de infantería, miles de jinetes y cientos de elefantes de guerra. Sin embargo, el problema era el tiempo. Si bien tenían tropas defensivas desplegadas por precaución, la mayoría estaban concentradas en la frontera norte. Esto se debía a que estaban avanzando para atacar el reino de Cambra. También influyó el hecho de que Satavahana prácticamente nunca había sido invadida por enemigos extranjeros a través del mar occidental.
Para ellos, el enemigo siempre había venido del norte y, ocasionalmente, subido desde el sur. Por lo tanto, era inevitable que carecieran de estrategias de respuesta en caso de que un enemigo atacara a través del mar de Oman o el mar Arábigo. ¿Cómo pueden declarar la guerra por algo así para empezar? ¿Y qué pasa con esta velocidad de invasión? ¿Cómo pueden avanzar tan rápido? Nadie respondió al monólogo irritado del rey. ¿Aún no hay informes adicionales? El general Karmi está acelerando la organización de las tropas defensivas. Hasta que eso termine, el suroeste estará indefenso. Pero aún así hay que ganar tiempo allí. Incluso con pocas tropas defensivas, deberían poder retener a un gran ejército usando el terreno. Es que dicen que el ejército enemigo se mueve tan rápido que es difícil encontrar el momento. Parecen conocer la geografía de la zona como si la hubieran visitado varias veces. La cabeza del rey Migasbati palpitaba ante los sombríos informes sucesivos. Así que estos bastardos romanos estaban preparando la guerra desde el principio. Como rey que desconocía que Marcus podía ver mapas mucho más precisos que los de la gente de esta época, no podía verlo de otra manera. Enviaron comerciantes fingiendo comerciar para crear mapas. La compra de tierras para extraer recursos prácticamente inútiles fue solo un engaño para confundir nuestros ojos. Claramente, mientras fingían extraer recursos, dispersaron gente por la zona para examinar las rutas de invasión. ¡Qué manera tan eficiente pero malvada! Por más que intentara pensar, no podía encontrar una solución eficaz para la situación actual. No había manera de ganar tiempo hasta que el ejército que luchaba contra el reino de Kamba bajara y se uniera a las tropas defensivas organizadas por el general Karnis. No hay remedio. Dile a Karnis que si la organización de las tropas defensivas no parece terminar a tiempo, que envíe aunque sea a unos pocos soldados para ganar tiempo. Sí. El subordinado que recibió la orden dio media vuelta y salió rápidamente del palacio. No podía dejar de entender lo que significaba esta orden. Como no estaban preparados para contraatacar, en su lugar seleccionarían personas que serían sacrificadas para ganar tiempo con sus vidas. Era una decisión cruel, pero inevitable. Muchos morirían, pero ¿no era mejor que la caída del país? En realidad, desde un punto de vista sensato, era obvio que no podrían detener el avance romano simplemente enviando varias decenas de miles de soldados defensivos. Pero desafortunadamente, Satavahana solo sabía que Roma era fuerte, sin haber tenido la oportunidad de comparar fuerzas indirectamente. Satavahana nunca había luchado contra Partia o los hunos, a quienes Roma había derrotado. A lo sumo, solo sabían que los indoescitas habían sido barridos por los hunos. Solo tenían la percepción de que Roma debía ser fuerte porque había derrotado a los hunos. También habían oído que la caballería romana era extraordinariamente poderosa. Pero tenían el orgullo de que, por muy fuerte que fuera la caballería, no podría igualar el poder de los batallones de elefantes que Satavahana tanto alardeaba. No importaba cuán fuertemente armados estuvieran con armaduras y armas poderosas, todos se convertirían igualmente en tortillas sangrientas bajo las pisadas de los elefantes. Si organizaban tropas adecuadas y luchaban de frente, no podían perder. Este era el pensamiento de la mayoría de los comandantes de Satavahana que se enfrentarían al ejército romano. Para su fortuna o desgracia, no pasaría mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de cuán descuidado había sido su juicio y cuál era el nivel del enemigo contra el que lucharían. El ejército romano, avanzando con fuerza imparable, rápidamente superó la costa y penetró en el centro de la meseta del Deccan. Gracias al mapa proporcionado por Marcus, no hubo dificultad en trazar la ruta de movimiento. Aunque naturalmente pensaban como era de esperar del señor Marcus, nadie lo expresaba en voz alta. De hecho, algunos consideraban que maravillarse por algo tan insignificante sería subestimar las capacidades de su señor. Mientras Surenas discutía estrategias con otros comandantes dentro del campamento, un mensajero entró apresuradamente desde fuera de la tienda. ¿Qué ocurre? ¿Ha habido algún cambio en los movimientos del enemigo? Sí. Es un informe de los exploradores. Se ha detectado movimiento enemigo hacia nosotros. ¿Cuál es su tamaño? Unos 30.000. Pero también se han avistado bastantes de esas criaturas llamadas elefantes. La vanguardia de Surenas, de 70.000 hombres, no actuaba toda junta. La unidad que él lideraba directamente consistía en 30.000 jinetes que priorizaban la movilidad.
Y una unidad compuesta por 5.000 jinetes y 35.000 soldados de infantería estaba bajo el mando de Espartaco, ocupada conquistando puestos cercanos. Parece que juzgaron que podrían luchar ya que los números son similares. ¿Creen que retrocederemos para unirnos con las tropas traseras por seguridad? Según nuestra investigación, el ejército de Satavahana está bajando urgentemente desde el norte. El destacamento que se acerca a nosotros probablemente intenta ganar tiempo mientras reúnen tropas adicionales y se unen con la fuerza principal del norte. Sí, un análisis preciso. Un movimiento realmente ortodoxo, que me quita aún más el entusiasmo. El hecho de que creyeran poder ganar tiempo siendo iguales en número revelaba claramente cuán ignorantes eran sobre Roma. Si conocieran exactamente el poder actual de Roma, ni siquiera se atreverían a hacer tal juicio. Por otro lado, Roma ya había investigado todo, desde el nivel del ejército de Satavahana hasta sus estrategias y tácticas. Para ser precisos, más que investigación, se habían entrenado según las directrices de Marcus, pero el resultado era el mismo. El señor Marcus planea desembarcar en 2 semanas. Cambiemos el plan para barrer todo el ejército enemigo antes de su llegada. Autorizaré el despliegue de los Aquilanus para aplastar completamente a los enemigos. No puede haber nadie que obstruya la entrada del señor a la capital de Satavahana. Las respuestas de los comandantes resonaron. Y exactamente un día después, las fuerzas de Satavahana, que habían salido con resolución sombría para ganar tiempo, fueron arrojadas a una escena de matanza desesperada. El ferviente deseo del rey Migasbati de que el destacamento ganara al menos una semana de tiempo fue respondido con la peor de las noticias. Majestad. Majestad. No quería escuchar las palabras que saldrían de la boca del subordinado que corría con el rostro desfigurado. Contrariamente al deseo del rey, el subordinado que trajo las malas noticias se postró en el suelo y dejó escapar una voz llena de aflicción. Se informa que los 30.000 del destacamento enviado por el general Carmi han sido, completamente aniquilados. ¿Qué? ¿Aniquilados? No derrotados, sino aniquilados. La boca del rey se abrió de par en par y sus manos temblaron. Era imposible. ¿Cómo podían haber sido aniquilados cuando apenas había pasado tiempo desde que se enviaron las tropas? ¿No dijeron que el enemigo se dividió en 2 grupos y avanzaba hacia el norte? ¿Acaso el enemigo leyó nuestros movimientos y nos tendió una emboscada uniéndose? No, Su Majestad. Según los informes, nuestras tropas sufrieron una devastadora derrota ante el poder monstruoso de los 30.000 jinetes enemigos. Por muy fuerte que sea la caballería enemiga, ¿no debería haber podido enfrentarse directamente a las unidades de elefantes? Es que, parece que los enemigos ya tenían contramedidas completas contra las unidades de elefantes. Según un soldado que apenas escapó, dejaban libre la ruta de carga de los elefantes con demasiada facilidad, usaban flechas para irritar los nervios de los elefantes o apuntaban a los jinetes para provocar estampidas, e incluso esparcían tachuelas en la ruta de carga de los elefantes. Incluso sus caballos no temían a los elefantes, lo que sugiere que ya estaban entrenados. Una conmoción como un fuerte golpe de martillo recorrió todo el cuerpo del rey. Así es. Debería haber supuesto que quienes invadían con un plan tan meticuloso también habrían pensado en contramedidas para los elefantes. De hecho, Marcus, consciente de las unidades de elefantes indias, había traído elefantes de África para entrenar constantemente a sus jinetes. Si hubieran conocido este hecho de antemano, el ejército de Satavahana podría haber luchado algo mejor. Pero con fuerzas básicas ya abrumadoramente inferiores y una marcada asimetría de información, ¿qué más podían hacer? Pero incluso si neutralizaron a los elefantes, ¿cómo pudieron nuestras tropas ser neutralizadas tan fácilmente? ¿Era tan grande la diferencia de poder entre el ejército romano y el nuestro? ¿O fuimos víctimas de las tácticas del comandante enemigo? Creo que fueron ambas cosas. Para empezar, la caballería romana llevaba armaduras exóticas nunca antes vistas, y ninguno de nuestros ataques podía penetrarlas. Por otro lado, en los ataques de carga de la caballería enemiga, ni siquiera los escudos servían de nada, y se dice que la diferencia de poder de combate era tan grande que con una sola carga, 3 o 4 de nuestros soldados eran atravesados de un golpe. Nunca había oído hablar de tal caballería. Por eso el miedo y la confusión fueron aún mayores.
Incluso la apariencia de los enemigos al cargar era intimidante, como águilas desplegando sus alas para atrapar a su presa. Incluso los soldados que apenas escaparon han perdido completamente su voluntad de lucha, y dudo que sea posible enviarlos de nuevo al campo de batalla. Solo había oscuridad en la sala del trono. Esta derrota significaba más que simplemente no haber podido ganar tiempo. La neutralización de las unidades de elefantes en las que confiaban. Y la desesperada diferencia de poder de combate entre el ejército enemigo y el propio. Estas dos realidades, reconocidas tardíamente, comenzaron a pesar sobre los hombros de todos como para aplastarlos. El rey Migasbati volvió a desplegar la arrogante carta que Surenas había enviado. Oh, bárbaros que osasteis tocar a un comerciante bajo la protección del Shansa. Esto es un insulto a un ciudadano de Roma y, al mismo tiempo, una profanación contra el Shansa, su patrono. Devolver inmediatamente las propiedades de los ciudadanos romanos, pagar 10 veces el monto de los daños como compensación y reparaciones de guerra, y que el rey de Satavahana se disculpe personalmente. De lo contrario, yo, Surenas, a cargo del ejército del Shansa, traeré el fin de vuestra dinastía. Lo había considerado el desvarío de un lunático, pero viendo la situación actual, comenzaba a sentir la inquietud de que esto no era una fanfarronada. Quizás podrían resistir si renunciaban a una guerra total y cerraban las puertas de la ciudad. Pero habiendo perdido ya una cantidad considerable de tropas, ¿qué pasaría si Roma saqueaba varias ciudades y luego se retiraba? Roma habría logrado su objetivo principal sin muchos daños, pero Satavahana no solo vería caer el prestigio de su dinastía, sino que también se frenaría su crecimiento en plena expansión. Si pudieran cortar el suministro del ejército romano, podrían intentar algo, pero incluso eso era imposible debido a que el control marítimo estaba completamente en manos del enemigo. En resumen, seguir luchando aquí solo acumularía pérdidas para Satavahana. No hay más remedio que aceptar las condiciones del enemigo, y firmar un tratado de paz. Majestad. ¿Cómo puede soportar tal humillación? ¿Qué remedio hay? Sabíamos demasiado poco sobre Roma. Lo mejor es inclinarnos ahora para evitar la crisis y luego planificar para el futuro. Aunque el resultado sea algo amargo, no hay alternativa. Los súbditos de fuerte lealtad lloraban como si estuvieran derramando lágrimas de sangre. Solo confirmar los sentimientos de estos súbditos era suficiente. Con esta base, algún día llegaría el momento de golpear a Roma. El rey Migasbati, habiendo escrito una carta aceptando todas las condiciones, exhaló un profundo suspiro de alivio. Aunque es humillante, he prometido compensar varias veces todo lo que han reclamado, así que pronto llegará una delegación de paz. Todos, no descuiden los preparativos. Días después. Un subordinado que llegó corriendo sin aliento transmitió una noticia impactante. Majestad. ¿Qué pasa? ¿Se ha retrasado la llegada de la delegación? Los enemigos, no responden a las negociaciones de paz. La expresión del rey, manchada de asombro e ira, se arrugó como un trozo de papel. ¡Ah! Estos hijos de puta. ¿Qué demonios quieren que haga? Capítulo 273. Las razones por las que Roma rechazó las negociaciones de paz eran evidentes. Como no escucharon cuando se les habló al principio, estaban demostrando su voluntad de que el barco ya había zarpado. En términos simples, significaba que debían presentar mejores condiciones que al inicio. Por supuesto, esta era una situación difícil de aceptar desde la perspectiva de Satavahana. Estaba bien devolver los bienes confiscados tal como estaban. Pero añadir una compensación 10 veces mayor y, además, pagar reparaciones de guerra representaba un sangrado considerable. Además, el hecho de haber aceptado la exigencia romana de que el rey se presentara personalmente como embajador ya podía considerarse una gran concesión por parte de Satavahana. Pero pedir que presentaran condiciones aún mejores era prácticamente lo mismo que tratar a la otra parte como un país derrotado. Si continuaban luchando, muy probablemente Satavahana se convertiría en un país derrotado, pero aún no habían perdido la guerra, ¿verdad? Siendo así, era inevitable que la voz de los ministros que pedían librar una batalla decisiva aumentara gradualmente. Si cerramos la capital y reunimos tropas defensivas de todas partes para contraatacar, podemos expulsar al enemigo con suficiente facilidad. Primero, hay que decapitar a Casapa, quien trajo a los comerciantes romanos, para dar un ejemplo.
Si conocen nuestra firme voluntad, ellos no seguirán con esas insolencias, ¿no les parece? Opiniones de apoyo surgieron de todas partes. Sin embargo, no eran pocos los ministros que insistían en ser más cautelosos. Creo que aún es imprudente continuar luchando contra el ejército romano. ¿Estás diciendo que entreguemos el país a Roma? No estoy diciendo eso. Ya ha quedado claro que los romanos han hecho enormes preparativos para esta guerra. Por otro lado, nosotros no sabemos nada sobre Roma. Solo sabemos que tienen una caballería monstruosamente fuerte. ¿Pero es eso todo? Las tropas de refuerzo romanas ni siquiera han llegado todavía. ¿Y si tienen experiencia en asedios? ¿Qué pasará si la capital no resiste ni un momento y cae? La capital pratistana no era una ciudad construida para la defensa desde el principio, por lo que no era apropiado llamarla una fortaleza natural. Si las tropas defensivas no se organizaban a tiempo, el rey podría verse obligado a abandonar la capital y huir. Para luchar contra Roma, también necesitamos completar todos nuestros preparativos y enfrentarnos a ellos en perfectas condiciones. En esta situación de ataque sorpresa, aunque choquemos 100 veces, solo resultaremos destrozados. Por lo tanto, les pido que soporten esta humillación momentánea y esperen para el futuro. Si continuamos la lucha aquí y somos derrotados, ¿no aumentarán cada vez más las demandas de Roma? HMM. El rey Migasbati dejó escapar un leve gemido mientras mordía los labios. Los ministros que insistían en ser cautelosos argumentaban decisivamente que, en lugar de solo hablar, si alguien quería luchar, debería liderar el ejército personalmente. Nadie se atrevió a dar un paso adelante con confianza ante esa propuesta. Por más que lo pensaran, la derrota anterior había sido demasiado decisiva. Desde la perspectiva de Satavana, había un sentimiento de derrota profundo. Desde el punto de vista de Roma, no podían evitar sentir que el enemigo era solo un espantapájaros grande. General Carney. Quisiera preguntarle como referencia, ¿cómo podríamos vencer a Roma si luchamos aquí? Con todo respeto, el alcance de la victoria es importante. Depende de si es suficiente con empujar al enemigo de alguna manera o si hay que aniquilarlo completamente. En la situación actual, para lo segundo, honestamente, no veo cómo. ¿Y para lo primero? Su Majestad tendría que aceptar que más de la mitad de la ciudad sea arrasada y huir del enemigo. Además, deberíamos evitar batallas frontales con el enemigo y concentrarnos en cortar sus suministros. Tampoco es un método fácil y requeriría muchísimo tiempo, pero no hay otra opción. Un frío silencio recorrió la asamblea tras la explicación del general Carney. Habiendo experimentado y ganado varias guerras, parecía haber llegado a la conclusión de que no debían luchar contra Roma. Dada la situación, ahora nadie más se atrevía a sugerir que debían seguir luchando. Si Roma hubiera iniciado la guerra para ocupar completamente Satavana, entonces sería correcto luchar así. Pero el motivo de Roma para iniciar esta guerra era, después de todo, exigir compensación para los comerciantes romanos afectados. Aunque apenas lograran hacer retroceder al enemigo convirtiendo todo el territorio en un caos, el costo sería mayor que el beneficio. Sin embargo, viéndolo objetivamente, solo habían perdido 30.000 soldados hasta ahora. También era difícil tomar la decisión de que el rey saliera personalmente a firmar un humillante tratado como si fueran un país derrotado. Mientras no podían decidirse por ninguna opción, el tiempo seguía pasando. Mientras tanto, el ejército romano ocupaba metódicamente ciudades, saqueando bienes y alimentos. Si la anexión fuera el objetivo, la política de Marco habría sido minimizar el saqueo, pero esta vez no era necesario. Esta guerra era una especie de demostración para mostrar lo que sucedía cuando alguien se metía con ciudadanos romanos. Contrariamente a lo esperado, Surenas ni siquiera miró hacia la capital. Aunque el camino hacia la capital ya estaba abierto, consideró más importante estabilizar la retaguardia. El ejército romano saqueó a fondo el suroeste de Satavana, asegurando firmemente sus líneas de suministro. Satavana decidió reunir tropas de defensa adecuadas antes de volver a negociar. Después de todo, existe una gran diferencia entre negociar con fuerzas relativamente equilibradas y hacerlo sin ellas. Y aproximadamente un mes después del inicio de la guerra, ocurrió un incidente que clavó una daga en el corazón de Satavana, que apenas resistía. Las tropas defensivas que se estaban reuniendo de todas partes sufrieron daños devastadores por un ataque sorpresa de la caballería romana liderada por Surenas.
La filtración de información provino de los ksatrillas incorporados desde el exterior, incluido Kasapa. Como nunca habían sido parte de la élite dominante, vieron esta guerra como una oportunidad perfecta para cambiar de bando. Las tropas defensivas, 35.000 hombres, que sufrieron un ataque sorpresa, experimentaron nuevamente pérdidas cercanas a la aniquilación. En esta situación, Satavahana ya no tenía fuerza para continuar la lucha. Para empeorar las cosas, llegaron informes de que 30.000 soldados liderados por Marco habían desembarcado en la costa occidental. La fuerza principal que bajó desde el norte apenas llegaba a 50.000 en la situación actual. El ejército enemigo era una gran fuerza cercana a los 100.000 soldados confirmados. Sobre todo, considerando la diferencia cualitativa entre ambos ejércitos, no sería exagerado decir que la diferencia real de poder no era de 2 veces sino de más de 5 veces. Ahora, si realmente seguían resistiendo, la existencia misma de la dinastía podría estar en peligro. Finalmente, el rey Migasbati envió nuevamente emisarios al ejército romano para solicitar negociaciones de paz. Esta vez, añadió que aceptaría directamente las condiciones propuestas por Roma, no las condiciones anteriores. Marco envió de vuelta una carta cuyo contenido no podía considerarse ni una aceptación ni un rechazo. El contenido escrito en la carta era conciso y humillante. El rey de Satavahana debe venir personalmente al campamento del ejército romano acompañado solo por una escolta mínima. Era un lenguaje arrogante, como si estuviera llamando a un subordinado, pero ¿qué se podía hacer? El rey Migasbati decidió responder al llamado de Marco y convocó a sus guardias. Ya no había nadie que expresara opiniones en contra. El rey Migasbati llegó al campamento del ejército romano vestido con la ropa y joyas más lujosas posibles, como corresponde a un monarca de Satavahana. Aunque era prácticamente igual a haber perdido la guerra, no debía perder la dignidad como rey de un país. Los soldados que lo seguían también prestaron la máxima atención a su apariencia para no dejarse intimidar. ¿Esos son los famosos jinetes águila? El rey Migasbati se tragó saliva mientras miraba a los jinetes alineados dentro del campamento. Tal como había oído, las alas desplegadas en la parte trasera se veían impresionantes e intimidantes. La lanza que sostenían era tan larga que entendió perfectamente por qué sus soldados habían sido ensartados en serie con un solo golpe de aquella lanza. Normalmente, cuando una lanza es tan larga, su durabilidad debería ser débil, pero era extraño que no hubiera escuchado nada al respecto. Dicen que por más que los atacaran con lanzas y flechas, no podían hacer ni un rasguño en sus armaduras. ¿Significa eso que su tecnología para forjar hierro está en un nivel completamente diferente al nuestro? Después de recorrer el campamento romano, el rey Migasbati se dio cuenta de que sus posibilidades de victoria habían sido escasas desde el principio. Al principio, pensó que solo los jinetes con forma de águila eran el problema. Los informes de sus soldados se habían centrado en ellos, y ahora que los veía en persona, la presión que emanaban no era ordinaria. Sin embargo, mientras más miraba, se daba cuenta de que no solo los soldados con armadura de águila eran el problema. El nivel de armamento de todo el ejército romano era incomparable con el suyo. Le daba escalofríos pensar que un país con semejante poder estaba a una distancia alcanzable en barco. ¿Qué condiciones exigiría un oponente que manejaba un ejército así? ¿Qué querría exactamente? Como rey, ni siquiera podía imaginarlo. Avanzó hasta el centro del campamento, pisando la alfombra carmesí colocada en el centro. Sentía una presión que parecía que su corazón iba a estallar, pero no lo demostró exteriormente. Alrededor de las escaleras donde había una silla robusta, estaban alineados los que parecían ser los colaboradores cercanos del Shah Ansa. Destacaban especialmente un hombre con una medalla en forma de águila y un hombre que, a pesar de su edad avanzada, emanaba una presión tremenda. Cuando el rey Migasbati se detuvo en su lugar, el hombre con la medalla de águila se volvió hacia las escaleras e inclinó la cabeza. Señor Marco. El Samra de Satavahana, Migasbati, ha llegado respondiendo a su llamado. Después de que la voz disciplinada se desvaneciera, unos segundos después, una voz sorprendentemente suave llegó desde las escaleras. Bienvenido, Samra de Satavahana. Soy Marco, señor del Oriente, o desde su perspectiva, del Occidente. Shah Ansa y dueño del Occidente, Marco. La voz y actitud eran menos intimidantes de lo que esperaba. Aún así, el rey Migasbati no sintió alivio.
De hecho, habría sido más cómodo en la negociación si el oponente hubiera sido más agresivo confiando solo en su fuerza. Es más fácil encontrar escapatorias cuando se trata con alguien emocional. El oponente más problemático era aquel que clavaba una daga en el corazón de otro país con palabras tan suaves. Es un placer conocerlo. Soy Migasbati, Samra de Satavahana. Por su invitación, ¿puedo entender que está dispuesto a responder a las negociaciones de paz? Por supuesto. En realidad, desde el principio no era un asunto que debiera crecer tanto, lamento que haya tomado este giro trágico. Era una declaración descarada viniendo de alguien que había invadido inmediatamente después de declarar la guerra. Pero, naturalmente, no era tan estúpido como para expresarlo verbalmente o mostrarlo en su expresión. Ciertamente. Es lamentable que pudiera haberse manejado de manera más amistosa. Si hubiera estado de acuerdo con la propuesta de negociación que envió aquí Surenas, nos habríamos retirado. Pero lejos de aceptarla, ustedes enviaron tropas, así que no tuvimos otra opción, ¿verdad? En otras palabras, como no escucharon cuando se les habló primero, necesitaban recibir más golpes para entrar en razón. Migasbati asintió rígidamente mientras sus labios temblaban. Tiene razón. Sin embargo, incluso después de eso, no mostraron una postura activa hacia las negociaciones hasta mi llegada, así que no puedo ser del todo indulgente. Si hubiera sido antes de que estallara la lucha, podría entenderlo, pero una vez que se ha derramado la preciosa sangre de ciudadanos romanos, debemos recibir una compensación adecuada. Puede ser una pregunta inapropiada, pero ¿cuántas bajas han sufrido los soldados de su país? Según tengo entendido, no llegan ni a 100. Si se mira solo en términos absolutos, eso es correcto. Pero Roma no menosprecia la sangre derramada por ningún ciudadano romano, aunque sea uno solo. El rey Migasbati luchó desesperadamente por controlar sus emociones para no dejar escapar una risa sarcástica. Hasta ahora, las muertes confirmadas del ejército de Satavahana superaban los 50.000. Y ahora decía que tenía que pagar por la sangre derramada cuando sus propios soldados muertos no llegaban ni a 100, sino a decenas. ¿Tenía algún sentido? Entonces, dígame las condiciones que desea proponer. Las escucharé aquí y tomaré una decisión. Es simple. El doble de todas las compensaciones que exigimos anteriormente. Además, el suministro de alimentos consumidos por nuestro ejército hasta ahora. Adicionalmente, debe entregarnos dinero de consuelo para las familias de los soldados romanos fallecidos. Finalmente, la expresión del rey Migasbati, que no pudo reprimir completamente sus emociones, se distorsionó. Marco ignoró elegantemente esa expresión y añadió una cosa más como si la hubiera olvidado. Ah, y una cosa más. Delegue los derechos de propiedad sobre la región de los yacimientos de salitre a su Xatrilla Casapa. Y todo el salitre que se produzca allí será monopolizado por nuestra Roma. Capítulo 274. El rey Migasbati estaba tan confundido que pensó que había escuchado mal. ¿Qué tontería sin sentido estaba diciendo con esa cara sonriente y amable? Marco miró su rostro, que empezaba a sudar frío, y pidió que trajeran una copa. ¿Tiene frío? A pesar de que el clima es templado, podría tener algo de fiebre. Sería mejor continuar nuestra conversación con una taza de té caliente. El rey Migasbati recibió la taza caliente con manos temblorosas. Marco vertió café en su propia taza y continuó hablando con calma. Si no se siente bien, podemos posponer la reunión. Por muy importante que sea, no es cortés negociar con alguien enfermo. No, no es eso. Solo me sorprendieron sus condiciones inesperadas, no estoy enfermo. Si posponía la negociación ahora, no sabía qué condiciones adicionales podrían añadir usando esto como excusa. El rey Migasbati inspiró profundamente y preguntó con cautela. ¿No desea el castigo del responsable de este incidente? ¿Me entregaría su cabeza si la pidiera? ¿Eso? Tampoco tengo intención de llegar tan lejos. Considero que con esta guerra y la indemnización ya se ha logrado suficiente castigo. Marco tenía razón. No sería exagerado decir que el daño que Satavahana había sufrido en esta guerra era el mayor desde su fundación. Naturalmente, la condena contra el príncipe que había provocado esta situación sería inevitable. Quizás incluso deberían reconsiderar nombrar a Sawati como el próximo rey. La sucesión al trono, que se esperaba que procediera sin problemas, ahora enfrentaba altas probabilidades de complicarse.
¿Será posible que deliberadamente haya evitado pedir un castigo directo para el príncipe para fomentar el caos interno? Si hubiera otro candidato sucesor, podrían destituir al príncipe de su posición como heredero responsabilizándolo por este incidente. El problema era que el rey Migasbati no tenía una alternativa adecuada para la sucesión. Además, el príncipe, que ya había sido prácticamente designado como el próximo rey, había construido su propia base de poder. Era evidente que si intentaban cambiar al heredero sin una alternativa adecuada, los partidarios del príncipe se rebelarían. Si Roma hubiera exigido el castigo del príncipe, ni siquiera los partidarios del príncipe habrían podido rebelarse abiertamente. Habría existido la posibilidad de lograr una sucesión más estable dirigiendo la flecha del resentimiento hacia Roma. ¡Qué diabólico! Su intención es retrasar al máximo nuestra recuperación después de la guerra. Sus venas se marcaron en la mano que sostenía la taza de té por la fuerza con que la apretaba. Aunque intentó contenerse lo máximo posible, no pudo evitar que su voz temblara ligeramente. Agradezco que perdone al príncipe que cometió esta ofensa, pero la indemnización, ¿no es excesiva? ¿No podría mostrar un poco más de clemencia? Considere esa parte como el precio por la vida del príncipe. Aunque no podemos exigir la cabeza del príncipe, ¿no deberíamos recibir una compensación equivalente? Incluso así, reunir tal cantidad de dinero es... La compensación que Roma exigió inicialmente era 10 veces el daño sufrido por los comerciantes más las reparaciones de guerra. Solo las reparaciones de guerra ascendían a la mitad del presupuesto anual de la Casa Real de Satavahana. Y ahora no solo exigían el doble, sino también el coste de los alimentos consumidos por el ejército romano y dinero de consuelo para los fallecidos. Sentía como si todo se oscureciera ante sus ojos. Por supuesto, considerando las circunstancias de su país, le concederemos facilidades para que pague en plazos y no de una sola vez. Como hemos aumentado el monto de la compensación al doble, lo recibiremos en 2 plazos. También sería posible dividirlo en 3 o más pagos, pero no podemos posponerlo indefinidamente, así que a partir del tercer pago cobraremos cierto interés. Era la primera vez que escuchaba que alguien cobraría intereses sobre una indemnización. Lo pagaremos, en 2 plazos. Una decisión sabia. Entonces, ¿podemos discutir los asuntos restantes? ¿Asuntos restantes? ¿Qué más hay que discutir aparte de la indemnización? Lo más importante cuando surge un problema es establecer medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué pasaría si este desafortunado incidente se repitiera? En ese caso, nosotros también tendríamos que usar un castigo más severo que ahora. El rostro del rey Migasbati palideció. Yo supervisaré estrictamente para que nadie vuelva a cometer actos irrespetuosos contra ciudadanos romanos. Créame. Por supuesto, no dudo de la sinceridad del Samrat. Pero las acciones humanas siempre tienen alguna debilidad. Creo que estará de acuerdo en que gobernar mediante sistemas y leyes es el método más seguro con menos variables. Pero, si conoce algún método más efectivo que yo desconozca, estaré encantado de escucharlo. El rey Migasbati intentó balbucear algo, pero finalmente no pudo articular palabra. Cuando el silencio se prolongó, Marco asintió con la cabeza y sonrió satisfecho. No hay nada más gratificante que llegar a un entendimiento mutuo. Si hubiéramos llegado a este acuerdo antes de cruzar espadas, no se habría derramado sangre inútilmente. Ciertamente. Entonces, dejaré los detalles específicos a los equipos técnicos y solo presentaré el marco general. Si tiene alguna objeción, hágamela saber. Escucharé primero y luego tomaré una decisión. El rey Migasbati ahora temía seguir escuchando las palabras de Marco. ¿No sería mejor amenazar directamente con una espada que presionar con esta máscara de cortesía y lógica, haciendo parecer que Satavahana deseaba sufrir este trato? Ignorando el estado de ánimo del rey, Marco continuó expresando sus demandas con tono cortés. Primero, los comerciantes romanos deben poder usar libremente los puertos occidentales de Satavahana. Y para la seguridad de los comerciantes romanos, los técnicos de nuestro país medirán periódicamente la costa. Por supuesto, compartiremos los resultados con su país. Ahora directamente quieren hacer mapas. Además, debe prohibirse completamente la intervención de los funcionarios en el comercio entre los comerciantes y pueblos de ambos países. Esto se aplicará equitativamente tanto a su país como al nuestro, así que no se preocupe demasiado.
Esta tragedia ocurrió porque los funcionarios intentaron controlar el comercio libre entre los pueblos, por lo que queremos eliminar la semilla de la inquietud desde el principio. Entiendo. Así será. Cuantas más condiciones escuchaba, más sentía que se hundía en un pantano, pero como rey le resultaba imposible descifrar completamente las intenciones de Marco. No había tiempo para examinar todo a fondo, y las propuestas del oponente usaban como máscara un mínimo de equidad. Sin embargo, estaba seguro de que este tratado sería desfavorable para ellos y ventajoso para la otra parte. Pero, ¿qué podía hacer? Satavahana estaba en posición de tener que aceptar, y la realidad era que no tenía bases adecuadas para refutar. Marco continuó recitando una serie de cláusulas difíciles de entender, como el establecimiento de nuevas instituciones. En adelante, Satavahana debe tratar a Roma como nación más favorecida. Para explicarlo fácilmente, significa que Roma tiene derecho a exigir que se nos apliquen los mismos tratos preferenciales que Satavahana aplica a ciertos países. Esto es para evitar que los comerciantes romanos reciban cualquier trato discriminatorio que pudiera existir. Por supuesto, Roma tampoco discriminará a los comerciantes de Satavahana. No comprendo bien qué significa. Le explicaré los detalles a los equipos técnicos, revíselo más adelante. Lo esencial es que ambos países no discriminen lo máximo posible en materia comercial. Si es así. A primera vista, parecía una demanda razonable. Pero incluso el rey Migasbati no pudo aceptar fácilmente la última condición que Marco presentó. ¿Extraterritorialidad? Es decir, aunque un romano cometa un crimen en nuestro país, ¿el veredicto lo dictará su país? Puede entenderlo así. Por supuesto, prometo que la investigación y el juicio se realizarán de manera justa, sin la más mínima parcialidad. ¿Qué tipo de tratado absurdo es este? Es claramente un tratado desigual. Puedo entender que lo vea así, pero quisiera que comprendiera que no tenemos otra opción. ¿Cómo castiga actualmente su país a sus ciudadanos que cometen delitos? ¿Se respetan los procedimientos judiciales adecuados? ¿Puede el acusado designar un abogado defensor? No podemos estar seguros de nada. Si las leyes de su país funcionaran correctamente, no habría ocurrido esta farsa. En pocas palabras, estaba diciendo que su sistema legal era tan atrasado que no podían confiar en él. Después de escuchar un poco a Marco, al rey Migasbati le resultó difícil refutar lógicamente. De hecho, esta era la lógica típica que empleaban los países con sistemas legales modernos para reclamar la extraterritorialidad frente a países que no los tenían. ¿No sería suficiente con que nuestro lado aplicara la ley de manera confiable? Por supuesto, si fuera así, podríamos confiar en ustedes. Pero, ¿no sería correcto mantener la extraterritorialidad al menos hasta que se establezca tal sistema? Y parece que hay un malentendido, no estamos pidiendo que aplique la extraterritorialidad en todo Satavahana. Por favor, aplique este tratado solo en los puertos donde se realiza el comercio y en la zona de salitre donde tenemos derechos de extracción. Si no aceptamos esta cláusula, ¿qué sucederá? El rey Migasbati humedeció sus labios con el té ya frío. Tensó, pensando que su interlocutor se enfadaría, tragó saliva y observó la reacción de Marco. Pero Marco respondió de inmediato sin borrar la sonrisa de su rostro. ¿No es su libertad decidir si lo acepta o no? Nosotros solo expresamos nuestras demandas, pero la decisión es suya. Entonces, ¿está diciendo que podemos no aceptarlo? Por supuesto, pero si es así, lamentablemente la conferencia fracasará y no tendremos más opción que continuar nuestras acciones, espero que lo entienda. Al final es una amenaza de continuar la guerra si no aceptamos. Como dije antes, cuando surge un problema, es importante proporcionar una solución fundamental. Si no podemos eliminar pacíficamente la semilla de la inquietud, finalmente tendremos que hacerlo físicamente. En ese momento, la voz de Marco, que había sido tranquila, se hundió tan bajo que dio escalofríos. La elección es suya, así que tome una decisión sabia. Dejando solo esas palabras, Marco volvió a sonreír suavemente y guardó silencio. La deliberación no se prolongó mucho. Una vez superado tanto en fuerza como en justificación, la opción del rey Migasbati estaba limitada a una sola desde el principio. Aceptaré su propuesta. Le agradezco sus palabras. Hoy es realmente un día feliz. La guerra sin sentido ha terminado y nuestros países han establecido una nueva amistad.
no es amistad, sino que debe sentirse como si hubiera conseguido un esclavo útil. El rey Migasbati ya no pudo ocultar su sentimiento de vacío. Sacudió la cabeza con una sonrisa resignada. Solo espero que la amistad entre nuestros países dure mucho tiempo, realmente. Marco despidió cortésmente al rey Migasbati, que abandonaba el campamento con el alma medio vacía. Todos los objetivos de esta guerra se habían logrado. La guerra de India, a diferencia de las guerras anteriores que había librado, no era una guerra iniciada para ocupar territorio. Con la tecnología actual, la expansión territorial de Roma ya había alcanzado sus límites. Incluso los reinos de Suren y Karen habían sido convertidos en estados títeres, así que no quería ampliar más el área administrativa. Aunque la región de Tierra Negra producía enormes cantidades de alimentos, por lo que era inevitable, dominar toda la India sería demasiado ineficiente. Aparte de asegurar el salitre, Marco tenía 3 objetivos principales que quería lograr con esta guerra. El primero era mostrar el poder de Roma a los países orientales y, a través de esto, facilitar el comercio de los mercaderes. El segundo era elevar aún más la dignidad de Marco al hacer que una dinastía india se arrodillara ante él. Este era un logro que ni siquiera Alejandro Magno había conseguido, así que podría considerarse el mayor triunfo con fines propagandísticos. Y el tercer objetivo, quizás el más importante, era experimentar con nuevas formas de guerra, diplomacia internacional y tratados que Roma adoptaría en el futuro. Dado que el control directo de otros países había llegado a su límite, era necesario ejercer el dominio de forma diferente a la tradicional, incluso después de ganar una guerra. Por ahora, las cosas habían concluido como él deseaba. Ahora solo quedaba vigilar las tendencias futuras y modificar o complementar las partes necesarias. Marco le dio a Surenas instrucciones breves para que añadiera detalles apropiados al informe que se enviaría al Senado y al texto que aparecería en los periódicos. Lo que escribió fue lo siguiente. Marco conquista la India. Venganza 10 veces mayor contra quienes osaron tocar a ciudadanos romanos. Victoria abrumadora en menos de 100 días. Capítulo 275. Estos últimos días, Casapa estaba experimentando la mayor tensión de toda su vida. Cuando estalló la guerra por primera vez, había caído en un estado de pánico parcial, limitándose a observar la situación sin saber qué hacer. Si las cosas salían mal, podría ser señalado como el causante de la guerra y perder la cabeza. Sin embargo, sería por el instinto de supervivencia forjado a través de años como comerciante, o por su desarrollada intuición para reconocer a los poderosos. Cuando recuperó la calma y reconsideró la situación, tuvo una idea general de a qué bando debería unirse. De cualquier forma, si la guerra terminaba con la victoria de Satavahana, sería difícil para Casapa mantener su vida. ¿Cuántos nobles estarían dispuestos a perdonar silenciosamente a quien había atraído a comerciantes romanos y encendido la chispa de la guerra? Era obvio que crearían cualquier excusa para confiscar la riqueza acumulada por la familia de Casapa. Si de todas formas no tengo futuro en Satavahana, sería más seguro establecer conexiones firmes con Roma. Si la guerra se desarrollaba bien, podría prosperar como parte de la facción prorromana en Satavahana, y si no, podría huir a Roma de alguna manera y prepararse para el futuro. Con esta resolución, Casapa contactó inmediatamente a Surenas tras su desembarco y comenzó a proporcionar información. Además, reclutó a ksatrillas que estaban en una situación similar a la suya e incluso atrajo al bando romano a vaisyas que estaban descontentos con los nobles. La información y los suministros que proporcionaban fueron como darle alas a Surenas. Finalmente, la apuesta de Casapa terminó en un gran éxito, y Surenas, reconociendo sus méritos, informó directamente a Marco. Marco estaba esperando que Satavahana cumpliera sus promesas mientras mantenía sus tropas estacionadas en Kalian. En medio de esto, después de escuchar el informe de Surenas, ordenó que trajeran a Casapa. La razón era reconocer los méritos que había conseguido y felicitarlo personalmente. Casapa, reprimiendo desesperadamente su emoción, entró en Kalian guiado por Aquilanus. Pensaba que la ciudad estaría medio arrasada por el ejército romano, pero sorprendentemente, el interior de la ciudad parecía bastante tranquilo. Cuando preguntó la razón, recibió una respuesta bastante inesperada. Desde el principio, el saqueo no fue para obtener suministros sino para hacer una demostración externa.
Las ciudades saqueadas fueron principalmente aquellas donde la influencia del rey y sus allegados era fuerte, mientras que las ciudades que pasarían a estar bajo la influencia romana no fueron saqueadas. Además, escuchó que Marco había entregado una cierta cantidad de compensación de su propio patrimonio a los residentes de las ciudades afectadas por la guerra. Parece que el Shah Hamza planea sembrar su influencia en Satavahana. La situación actual era más bien una oportunidad para él. Dependiendo de cómo se comportara aquí, podría ascender de golpe o convertirse en un peón desechable después de ser utilizado. Recomponiéndose una vez más, Casapa respiró profundamente y entró en la habitación donde Marco esperaba. El sudor brotaba de su espalda y manos ante el pensamiento de que no debía cometer ningún error. Un humilde noble de Satavahana se presenta ante el gran Shah Hamza. Mi nombre es Casapa. Estoy profundamente agradecido por poder disfrutar de este honor único de tener audiencia con el Shah Hamza. Casapa se arrodilló e inclinó la cabeza, tal como lo haría ante el Samrat. He oído hablar de tus méritos. Has hecho un gran trabajo. Solo hice lo que debía hacer. Sonaba un poco extraño decir que vender información a un país extranjero era lo que debía hacer, pero Marco pareció satisfecho y asintió con una ligera sonrisa. ¿Puedes levantar la cabeza y ponerte de pie? ¿Cómo podría, ante el Shah Hamza? Está bien, levántate. Solo en el segundo intento se levantó cautelosamente. A estas alturas, su actitud era incluso más cautelosa que ante el rey de su propio país. Surenas me ha contado todo sobre ti. Investigando un poco, he sabido que has mantenido la integridad y construido confianza en tus tratos con nuestros comerciantes. Marco no mencionó el hecho de que Tadius había reclutado a un noble de Satavahana siguiendo sus órdenes desde el principio. Casapa, sin tener idea de esto, asintió. Simplemente seguí las reglas que un comerciante debe observar. He oído que en Satavahana hay un ambiente donde se menosprecia que un kshatriya se dedique directamente al comercio. Lo entendería si fuera para evitar perturbaciones en el mercado, pero dicen que ni siquiera es por esa razón, así que debes haber pasado por muchas dificultades hasta ahora. Por mi parte, simplemente envidiaba el ambiente de libertad de Roma. Ya veo. ¿Es por eso que decidiste ponerte del lado de Roma en lugar de Satavahana? Casapa deliberadamente hizo una pausa antes de responder, pensando que contestar de inmediato podría hacerlo parecer demasiado oportunista. Quería probar mis habilidades en un mundo más amplio. Entonces, es mi deber como Shah Hamza responder a esa expectativa. Quien haya conseguido méritos debe recibir la recompensa adecuada. Al ver la sonrisa en los labios de Marco, Casapa interiormente celebró su triunfo. Entonces, ¿cómo debo proceder a partir de ahora? Tendrás que quedarte en Satavahana y ayudar un poco. Por supuesto, la recompensa no te decepcionará. Eso, podría sonar atrevido, pero si sigo permaneciendo en Satavahana, ¿no podría haber amenazas para mi seguridad? La élite de Satavahana probablemente me considere un traidor que se ha apegado a Roma. El plan original de Casapa era ir a Roma con Marco y recibir un estatus noble allí. Pensaba que si transfería toda la riqueza acumulada en Satavahana a Roma, podría comenzar un nuevo camino hacia el éxito allí. Por supuesto, Marco no tenía la menor intención de utilizar a Casapa de esa manera. Yo garantizaré tu seguridad. Tu familia será declarada oficialmente amiga de Roma. También les haré saber que dañar a tu familia equivale a blandir una espada contra Roma. Después de la lección aprendida con este incidente, ¿qué probabilidades hay de que repitan el mismo error? Será así, pero, ¿podría obtener la ciudadanía romana? Por supuesto. Si lo deseas, te la daré. Sin embargo, cuando actúes en Satavahana, sería mejor que lo hagas como amigo de Roma y no como ciudadano romano, tenlo en cuenta. Si logras mayores méritos aquí, personalmente me aseguraré de que seas incorporado formalmente como noble romano. Si cumples con todas las tareas que te encomiendo, no habría razón para no darte un puesto en el Senado. Los ojos de Casapa se agrandaron ante la palabra Senado. Aunque la percepción dentro de Roma y la percepción externa diferían un poco, de cualquier manera, el Senado seguía siendo considerado un lugar donde solo se reunían los nobles más prestigiosos. Prometer admitirlo en el Senado era la prueba más segura de que no lo tratarían como un kshatriya solo de nombre, como en Satavahana. Dedicaré todo mi ser a cumplir las órdenes del Shah Hamza. Deme cualquier orden. Excelente determinación. Entonces te asignaré una misión de inmediato.
Antes de partir de aquí, tengo la intención de crear una institución que supervise que Satavahana cumpla el tratado con Roma. Y me aseguraré de que tú seas el jefe de esa institución. Si Satavahana pone excusas y no cumple con el tratado, ¿qué debo hacer? En ese caso, te daré autoridad para requisar dinero por la fuerza, así que no te preocupes demasiado. Vigilar que Satavahana cumpla con el tratado es solo una misión secundaria. Lo que realmente debes hacer con ese título es crear una facción pro-romana dentro de Satavahana y unificarlos. Cuando termine esta guerra, la Casa Real de Satavahana inevitablemente caerá en un caos. El príncipe Sawati naturalmente luchará por preservar su posición, y algunos nobles estarán descontentos con él por haber provocado esta situación. Habrá quienes alcen la voz diciendo que no se debe ceder ante la presión de Roma, y por el contrario, como Cassapa, surgirán muchos que busquen beneficios adhiriéndose a Roma. Debes seleccionar a estas personas y construir una facción pro-romana. Su intención es empujar a la Casa Real de Satavahana hacia el caos, y esperar a que se derrumbe por sí misma. Bueno. Si colapsan por sí mismos, al final solo demuestra que eran un país de ese nivel. No tengo intención de hacer que se derrumben por completo. Solo sigo el principio de aprovechar al máximo lo que se puede utilizar. Si el caos aumenta, podría estallar una guerra civil. Entonces, para garantizar la seguridad de los comerciantes romanos y la tuya, el ejército romano tendría que volver a intervenir. Cassapa comenzaba a entender cuál era su papel. Era evidente que Marco consideraba problemático gobernar directamente Satavahana. Incluso desde la perspectiva de Cassapa, la anexión directa de Satavahana por parte de Roma presentaba muchos problemas. El territorio de Satavahana era demasiado extenso para ser absorbido de una vez, y la distancia física con Roma era demasiado grande. Estas razones contribuyeron a que Satavahana hiciera un juicio demasiado optimista sobre la posibilidad de guerra con Roma. ¿Cómo iban los romanos a realizar una invasión a gran escala en un territorio que no podrían ocupar adecuadamente? Incluso si lo hacían, solo causarían algunos problemas y se retirarían. Este tipo de predicciones optimistas abundaban. Sin embargo, Marco tenía una percepción diferente a la de los antiguos en varios aspectos. En particular, Roma tenía condiciones bastante favorables para implementar este enfoque de Marco. La política provincial de Roma también tenía algunos puntos en común con el colonialismo en un sentido amplio. Sin embargo, el método romano se asemejaba más al colonialismo de asentamiento. Marco nunca tuvo la intención de trasladar una gran cantidad de ciudadanos romanos a la India. En el caso de Arabia, no había grandes problemas para anexionarla porque la cultura islámica aún no se había establecido, pero la región de la India era diferente. En lugares como este, era mejor permitir una transición lenta y gradual en lugar de anexionarlos al modo tradicional. Si podían extraer recursos, no había razón ni valor para convertirlo en territorio romano. Es más probable que las personas en la parte inferior del sistema de castas reciban con agrado la influencia romana. Como Roma es mucho más libre en términos de movilidad social que este lugar, sería considerada una tierra de esperanza para las clases oprimidas. Así es. En esta época aún no existen conceptos como el nacionalismo. Si se les ofrecen incentivos adecuados y esperanza, será fácil ganarlos. Aunque no sabía exactamente qué significaba el nacionalismo, Cassapa estaba seguro de poder atraer a gran parte de la población de Satavahana a su lado. Él mismo, siendo un kshatriya, ¿cuán grande había sido su profundo descontento? Solo necesitaba estimular el deseo de ascenso de los vaisyas que querían subir más alto y los deseos de los sudras que vivían despreciados. Normalmente, hacer algo así le habría valido una ejecución inmediata por perturbar el sistema de castas, pero Cassapa tenía a Roma detrás. A menos que lo hiciera de manera demasiado obvia, nadie se atrevería a quejarse. De hecho, Cassapa estaba tan ansioso por cumplir las órdenes de Marco que apenas podía contenerse. Finalmente podré ver cómo se distorsionan las caras de esos arrogantes brahmanes y kshatriyas. G. Les devolverá toda la humillación que ha sufrido hasta ahora, o incluso más. Con expectativas y emoción, podía visualizar claramente cómo Satavahana se dirigía hacia el caos total. Marco, mirando fijamente a Cassapa cuyos ojos brillaban con un extraño fervor, le dio una última orden. Una vez que hayas reunido suficientes fuerzas, difunde un rumor.
Como referencia, el lugar donde debes difundir el rumor no es Satavahana, sino el extranjero. ¿Se refiere a lugares como Kamba? ¿O más al este? Nordeste. Especialmente difunde el rumor en la dinastía Han. Informa personalmente a la dinastía Han sobre cómo Satavahana fue derrotada en esta guerra y qué tratado tan humillante firmó. Fin del capítulo 275.